En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DeKalb en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Bueno, en esta situación particular me toca desarrollar lo que es alimentos seguros, una nueva estrategia comercial. Es una nueva necesidad que estamos desarrollando en lo que es el grupo de países productores del sur, en el capítulo argentino, en función del desarrollo del COVID-19. Si bien la dinámica activa del fenómeno epidemiológico hace imposible dimensionar el impacto cuantitativo de la pandemia sobre el comercio global y regional al día de hoy, ya se confirma una caída del comercio internacional con fuertes asimetrías entre países desarrollados y países en desarrollo. La OMC proyecta una caída del comercio global del 13% en un escenario optimista y en un escenario pesimista del 32% en el 2020. Para los países desarrollados, la OCDE estima que la caída sería del 1% en un escenario positivo y en un escenario pesimista alcanzaría el 3.75% en el 2020. Y para el caso específico de América Latina, la CEPAL estima que por lo menos la caída del comercio sería del 10,7% en el 2020. Lo que se observa es que el COVID-19 es un acelerador o catalizador de tendencias preexistentes porque el escenario del comercio internacional venía hacia la baja, pero lo que ha hecho el COVID es acelerar estas tendencias, con mucho mayor fuerza. Lo que vemos particularmente en América Latina es que estamos viendo una combinación entre lo que es un shock de demanda y un shock de oferta. Un shock de demanda se da principalmente por la reducción de los volúmenes de exportación de socios tradicionales afectados por la pandemia, ¿sí? Y a su vez también estamos observando una diversificación de fuentes de abastecimiento seguro. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que el virus viene desde afuera. Entonces los países tienden a cerrar sus fronteras para protegerse ciertamente del contagio. Respecto al shock de oferta, se da por una interrupción de las cadenas de suministro, sobre todo por lo que son el cierre de las importaciones de insumos, que la mayoría de nuestras cadenas productivas precisan del extranjero, sumado a esto a un mayor control fronterizo y nuevos requerimientos sanitarios. De vuelta vamos con la misma lógica de no contagiarse y de no producir un efecto derrame del virus. Obviamente esto desencadena un aumento de costos, ya sea por aumento en los precios o a su vez también por un aumento ciertamente en lo que son las cuestiones logísticas, que están íntimamente relacionadas en el precio final de los insumos, ¿sí? Y a su vez también, en última instancia, después del bien transable final. A su vez también América Latina se ve en una temporalidad distinta a los países que abastece respecto a lo que es el desarrollo de la pandemia. ¿Por qué? Porque mientras los países desarrollados ya están en sus últimas etapas o ya en etapas, las que se conocen como etapa 5 o etapas de reapertura, o ya sea de fin de la etapa de cuarentena, y volviendo como a esta nueva normalidad, en el caso de América Latina estamos justo afrontando las curvas crecientes, ¿sí? Estamos justo en el momento más complejo de la cuarentena y todavía nos queda un invierno por delante. Con lo cual tenemos que acostumbrarnos a este cambio de temporalidad y insertarnos como exportadores de alimentos en una temporalidad distinta a la que estamos viviendo para poder abastecer a esa nueva normalidad. En este sentido, el comercio mundial se presenta como ultra administrado. Estábamos acostumbrados hasta finales del año pasado a ver un comercio administrado en el sentido de acuerdos bilaterales y multilaterales,
pero como hemos dicho, lo que es el fenómeno del COVID-19 lo que ha hecho es acelerar este proceso y quizás profundizarlo, y no se avisora una solución cooperativa a lo que es el problema de la pandemia y su efecto sobre el comercio internacional, sino más bien se observa una solución muy simplista de fronteras hacia adentro. Y en eso estamos obviamente inmersos hoy por hoy, en un mayor proteccionismo sanitario. En la última reunión que ha tenido la OMC han descrito en un informe que han recibido más de 200 notificaciones desde el inicio de la pandemia y que un cuarto de ellas responden a notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias en frontera en función de la irrupción del virus. A su vez también tenemos un empobrecimiento del vecino. ¿Por qué? Una política de empobrecimiento del vecino, porque obviamente las medidas de cuarentena y la pandemia en sí tienen efectos sobre las economías domésticas y lo que se busca es incentivar la economía local por sobre los bienes importados. Entonces voy a priorizar los bienes de producción nacional sobre los bienes importados. Entonces me voy a preocupar por intentar reflotar mi propia economía, reincentivar mi propia economía por sobre la de mi vecino. A su vez también en función de la administración que cada país haya hecho de la pandemia y de las medidas de cuarentena, es que va a empezar a surgir estos listados de países confiables versus países no confiables. Y en medidas sanitarias lo podemos ver, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, hoy de Europa, en donde ya empieza a haber reaperturas al turismo y ya empezamos a ver limitantes a determinados orígenes de turistas en lo que es el ingreso a los países europeos. Con lo cual, tenemos que empezar a ver en qué tipo de listado nos queremos insertar en función de las medidas que estamos aplicando hoy por hoy. A su vez también hay una repatriación de la producción, en el sentido de que va a haber una priorización de las cadenas regionales de producción por sobre las cadenas globales, ¿sí? Empieza a desarmarse ese fenómeno de globalización que estábamos conociendo o quizás a arraigarse con menor fuerza. Y obviamente esto tiene impacto sobre la política comercial externa, en donde vamos a observar un repliegue del multilateralismo y un aumento de lo que es un bilateralismo entre países confiables. Y dentro de este comercio mundial ultra administrado es que nosotros nos vamos a tener que manejar. Ahora, específicamente en lo que respecta al comercio de alimentos, cómo es que se sitúa dentro de este contexto del COVID-19, es importante subrayar y volver a subrayar como países productores de alimentos de que no hay evidencia de que el virus responsable de la pandemia del COVID-19 sea aportado tanto por alimentos frescos de origen animal o vegetal como procesados, aunque todos ellos pueden contaminarse potencialmente a través del contacto con personas infectadas o equipos, superficies o ambientes contaminados en una ventana de tiempo. ¿Sí? Es importante considerar que todavía no se sabe cuál es la ventana de supervivencia y bajo qué condiciones del virus en superficie, pero obviamente los alimentos pasan por las manos de las personas y las manos de las personas pueden ir transmitiendo el virus de un lado para el otro. Entonces, en ese sentido es importante tener una trazabilidad sanitaria segura de los alimentos. Si bien el sector de alimentos ha quedado clasificada en la mayoría de las medidas de cuarentena dentro de los sectores esenciales, enfrenta obviamente dilemas de sanidad y inocuidad, tanto a nivel productivo y logístico, porque lo esencial te permite seguir operando, pero la operación que se continúa no es igual a la que vos venías haciendo, porque vas a tener que a nivel productivo implementar protocolos COVID específicos que signifiquen inversiones y signifiquen a su vez un cambio en lo que es el ciclo normal de producción, ¿sí? Con otro tipo de eficiencias, y a su vez también una logística totalmente distinta, ya sea lo que es la logística doméstica como es lo que es la logística internacional. En el caso de la logística doméstica se plantea porque uno tiene la libre circulación de alimentos en el territorio, pero obviamente tenemos diferentes zonas, ¿sí? En cuarentena dentro del mismo territorio en función de cada una de las etapas, y esto obviamente dificulta el traspaso, por ejemplo, de lo que es el transporte en camiones, ¿sí?
y a su vez también hay que asegurar postas sanitarias para esos camiones, porque los camioneros que vienen de una región con algún tipo de limitante, ciertamente, con alguna etapa de cuarentena, llegan a otra región con una etapa de cuarentena distinta, entonces obviamente ello podría llevar la circulación del virus. Y obviamente esto lleva a la necesidad de implementar postas sanitarias para que esos camioneros puedan llevar la mercadería de un lugar a otro. A su vez también a nivel de logística internacional se da el mismo caso en el sentido de que los buques, que es donde, digamos, circulan la mayoría de los alimentos a nivel internacional, también son tripulados por personas y esas personas pueden, en función del último puerto o de la ruta marítima que fue circulando, ser transmisores del virus. Entonces, todo se vuelve un poco más complejo al momento de seguir produciendo y seguir exportando, aunque seamos un sector esencial, exceptuado de las mayorías de las restricciones a nivel de cuarentena. Obviamente, como comercio de alimentos, estamos íntimamente relacionados a estas nuevas restricciones en frontera, como comentábamos, más de un cuarto o si se quiere, un cuarto de las notificaciones que ha recibido la OMC respecto a nuevos requerimientos en fronteras son medidas sanitarias y fitosanitarias que se aplican obviamente e inciden directamente sobre el comercio de alimentos. O sea, tenemos una nueva realidad con la cual tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué es necesario frente a estos? Empezar a ser propositivos. Para América Latina es primordial mantener un comercio de alimentos vivo y fluido, ya que no existe otra alternativa desde el punto de vista productivo, comercial y fiscal que desarrollar una política agroexportadora agresiva. O sea, todo eso que habíamos pensado sobre esta nueva realidad, sobre este nuevo comercio ultra administrado, tenemos que empezar a ver cómo nos insertamos, porque la única manera de volver, digamos, al crecimiento económico es a través del comercio internacional. Y en este sentido es que tenemos que empezar a repensar una estrategia comercial considerando las demandas de esta pandemia y de cualquier otro fenómeno, digamos, epidemiológico futuro, ¿sí? Porque hay muchas de las prácticas que hoy por hoy se están implementando por la irrupción del COVID-19 que llegaron para quedarse. Y a su vez también tenemos que hacerlas lo suficientemente objetivas y fuertes desde el punto de vista científico, de manera que esto nos permita abordar futuras crisis con mayor rapidez y mayor solvencia. Ahora bien, en función de este contexto es que dentro del marco de GPS, del Grupo de Países Productores del Sur, en el capítulo argentino, empezamos a plantearnos la necesidad de actuar proactivamente y plantear esta estrategia de alimentos seguros. Es necesario posicionar a la región como proveedora de alimentos seguros, que tengan la aceptación de los canales de comercialización y de consumo. Y aquí estamos hablando de todas las instancias de comercialización, o sea, desde el broker hasta el retailer y en última instancia el consumidor, que sabemos que es la vara más difícil ciertamente de cruzar. Acá tenemos que situarnos mucho en la situación que tenemos nosotros hoy por hoy cuando nosotros vamos a comprar alimentos y nos cuestionamos primeramente la trazabilidad de ese bien hasta la góndola y después la trazabilidad de ese bien, o sea, después de la góndola hasta nuestra casa y la cantidad de gimnasia adicional que estamos implementando al momento de comprar alimentos para que esos alimentos realmente lleguen de manera segura al consumo en nuestro hogar. Por eso es importante empezar a entender que esto de alguna manera se va a replicar como una necesidad por los consumidores en los mercados que ya han pasado esta cuarentena. Entonces, en esa dinámica tenemos que empezar a pensar una doble estrategia, público-privada siempre. En primera instancia hay que fortalecer y mantener actualizados los protocolos sanitarios públicos al desarrollo de los fenómenos epidemiológicos en curso y futuros. En este caso lo que estamos apuntando a nivel de Argentina es el fortalecimiento de nuestro servicio sanitario y sus protocolos, porque esto se basa en la reciprocidad y en el reconocimiento mutuo entre servicios sanitarios. Esta es la primera carta de presentación que tenemos. Y en segunda instancia, desde el punto de vista privado, lo que es el desarrollo, la implementación y certificación de estándares privados a nivel productivo y logístico. Acá es donde vamos a tener que trabajar
tranqueras hacia adentro o puertas hacia adentro en la implementación de estándares y certificaciones. Sabemos que hay estándares que hoy por hoy se implementan ya a nivel sanitario en la industria nacional que están generando protocolos adicionales para este fenómeno epidemiológico particular, con lo cual hay que empezar a agregarlos dentro de nuestras certificaciones, y a su vez a nivel logístico, no tanto a nivel logístico doméstico, sino a nivel logístico internacional, son las navieras, son los transportistas los que empiezan a generar estándares particulares, porque son ellos los que tienen que seguir prestando este servicio a nivel internacional, y acá tenemos incidencias sobre rutas, sobre últimos puertos, sobre tiempos, costos, y bueno, de la misma manera en que hoy por hoy quizás se prohíbe el origen de determinado turista, puede empezar a existir cierta interferencia en función de la administración de la pandemia de los orígenes de los alimentos. Por eso es que tenemos que empezar a pensar en producir y distribuir de forma segura. GPS lo que ha hecho y estamos desarrollando en este momento es un trabajo que pretendemos finalizar a fines del mes de julio, en el cual, a fines del mes de julio, lo cual lo que intentamos hacer es un relevamiento del estado de situación de la industria nacional, cuáles son los estándares que están implementando, cuáles son los protocolos. Después se está haciendo un relevamiento de qué es lo que está haciendo el Servicio Nacional Sanitario y a su vez también la Dirección de Puertos y todo lo que es la cartera de transporte, y llegar a un compendio que nos permita tener una línea de base y analizarla, y en función de eso tener una estrategia de comunicación hacia nuestros principales mercados de destino, en los cuales podamos contarle al consumidor, asegurarle al consumidor, demostrarle al consumidor de que tenemos una trazabilidad sanitaria fuerte, por lo cual nosotros estamos en condiciones de abastecer al mundo con alimentos seguros. Ciertamente esto es el objetivo. La próxima semana se está desarrollando un seminario con la participación de toda América Latina, con el objetivo de hacer este barrido a través de una encuesta y después tener sí un documento final que sea distribuido tanto a nivel de privados como a nivel de gobierno para generar una estrategia común. Bueno, les agradezco la posibilidad de presentar el avance de este trabajo, y bueno, dejo mi correo electrónico para cualquier consulta, o si bien ahora el Congreso nos da la posibilidad de tener una consulta para aquellos que tengan algo más que preguntarme o alguna consulta particular, pero a su vez también para quienes quieran participar del armado de esta estrategia, acercándonos su estado de la práctica, estamos abiertos a recibir su comentario a través del correo electrónico. Muchas gracias. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos, más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.